Bendiciones y bienvenidos a este culto familiar. Agradecidos porque en esta hora nos reunimos como iglesia en un solo cuerpo, por medio de esta vía online, para celebrar el amor, la gracia y misericordia de nuestro Dios. Comunidad Cristiana Casa Alabanza, como asociación religiosa, socialmente responsable y viviendo los preceptos bíblicos del amor a Dios y al prójimo. Con el fin de coadyuvar en el bien común de todos, nuestros cultos dominicales los seguimos realizando sin congregación presencial. Recuerden que otro tipo de actividades están provisionalmente suspendidas. Como iglesia estamos seguros de que su gran amor y su misericordia está con nosotros. El Señor y su Espíritu Santo nos acompaña en todo momento. Amados y amadas, que este tiempo con tu familia recibamos el tiempo y poderoso amor de Dios, que como su pueblo e iglesia y el mundo, seamos bendecidos en salvación. Este es el día que nuestro Señor Dios hizo para nosotros. Alegrémonos con Él. Amén. Con gran gozo nos volvemos a reunir en este hermoso día para celebrar la gloria de Dios y recibir de Él esa bendición sobrenatural a nuestras vidas. Esas bendiciones que el Señor nos otorga a cada hijo, a cada miembro de su iglesia, y entre ellos estás tú. Así es que creámosle al Dios Todopoderoso y recibamos bendición. Y en estos momentos yo te invito a que me acompañes a hablarle a Dios a través de la oración. Ahí donde estás, ten tiempos de quietud, vamos a orar. Puedes cerrar tus ojos o bien solamente seguir conmigo esta oración. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora junto a tu amada iglesia, desde tu santuario, participamos con gratitud por todas las bendiciones de salvación y protección con que nos has sustentado, conforme a tus preciosas promesas en las cuales nos has hecho y nos has sido favorables. Te pedimos que en este culto te sean agradables los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, que como iglesia a la que amas, la presencia de tu Espíritu Santo nos haga un cuerpo en ti. Que a quienes nos unimos en este culto participemos de tu perfecta voluntad. Recibe nuestra adoración en el cántico, ofertorio y el mensaje de tu palabra, y que respondas con amor cada oración que te presentamos, rogando que perdones todo pecado y nos libres de toda maldad, agradecidos de todas tus bendiciones que nos concedes y seguros que lo que harás en nuestras vidas es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Padre, y con tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 68 y vamos a dar lectura a los versículos 3 al 8. Recordemos que Dios, nuestro Padre eterno, es un gran benefactor de quienes nos alegramos de buscarle y de creer en su palabra. Vamos a leer Salmo 68 de los versículos 3 al 6. Y dice así: mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Esa es su palabra y es verdad. Bien, a continuación vamos a participar de este canto al Señor. Y recuerda que tú puedes acceder nuevamente a aquellos cultos que te hayan llegado a tu corazón, que quieras volverlos a ver, pues ve al canal Casa de Alabanza AR por YouTube. Comparte estos cultos de adoración al Señor. Recuerda que Dios es el que respalda su palabra y es el único que da salvación y vida eterna.
hazlo junto a tu familia nuevamente o bien amigos o familiares que estén lejanos. Vivamos nuevamente esos momentos de bendición volviendo a verlos. Bien, pues vamos a cantarle al Señor con gozo y alegría y entonemos estas alabanzas. Gloria a Dios, venimos en esta hora a alabarte, Señor. David dice en el Salmo 96, versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Venimos a alabarte, Señor, y hoy queremos entrar con gozo y con alegría delante de ti. Recibe nuestro canto en esta mañana. Los cielos y la tierra, que resuene el mar con un gran rugir. Árboles del bosque todos aplauden, estremece la tierra de la gloria del Señor. Gócense los cielos y la tierra.
Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Gracias, Señor. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12, dice así: El que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a creerle a Dios. Y es tiempo de la segunda lectura de este día para que a continuación tengamos la exposición de la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 6, versículos 14 al 18, y vamos a unirnos en esta lectura, pero yo les quiero comentar que esta lectura fue un parteaguas en mi vida. Cuando yo creí a esta palabra, mi vida verdaderamente se encauzó en el camino del Señor. Tuve que tomar decisiones profundas en mi vida. Tuve que saber que no dependía de mí, sino de la gloria de Dios que iba a haber en mi vida por obedecer su palabra. Cuando nosotros tenemos decisiones firmes en Dios, Él nos respalda y nos guía a toda verdad. Si ya encontraste 2 de Corintios capítulo 6, vamos a leer los versículos del 14 al 18. Y dice así: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Créelo y vívelo. Los resultados son que ahora estoy aquí frente a ti, creyendo a la palabra y publicándola. Pero fue a través de una decisión y Dios me respaldó. Bien, vamos a tener estos hermosos momentos de escuchar su palabra. Estemos atentos. Pues gracias sea a Dios porque estos cantos y todo lo que hemos estado participando honra a aquel que vive por los siglos de los siglos, que es nuestro Dios. El mensaje de hoy lo he titulado Herederos del Padre Celestial. Y en esta hora quiero basar el estudio y reflexión o mensaje, sermón, predicación, como quieran mencionar, basado en el libro de segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, y quizá tendría que leer desde el 14 al 18, pero para abreviar, leeré desde el versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, está hablando de malos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y añade,
y seré para vosotros por Padre. Qué hermoso. Y seré para vosotros por Padre. Y vosotros me seréis por hijos, y escuchemos, e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Padre, en esta hora te damos infinitas gracias, rogándote que el denuedo de tu palabra, la cual inspiraste con tu Espíritu Santo, nosotros la recibamos, se haga en nuestro corazón fuerza, vigor, aliento, ánimo y bálsamo que cura heridas, pero también fuerza y vigor que sustenta para victoria. Todo en el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hablar de la paternidad de Dios. Quisiera mencionar que en estos tiempos la gente cuestiona y pregunta el porqué de tantas circunstancias, del desfallecer mental, con el temor y el miedo por todo lo que sucede alrededor. Violencia, inseguridad, conflictos, de tal manera que dicen vamos saliendo del confinamiento, del quédate en casa, y filas para entrar a ciertos lugares para adquirir ciertos satisfactores. Y bien dice la Escritura, ¿por qué buscáis a donde no está lo bueno? Parafraseando lo que dice el libro de Salmos en cuanto a qué es lo que busca el hombre. Sufrimiento y dolor hay, pavor, incertidumbre, se nos dice una cosa, se nos dice otra. En nuestra nación, semáforo rojo, anaranjado, y de pronto dicen, pues está entre rojo y anaranjado. ¿Y qué es lo que sucede? La Biblia nos enseña que Dios no es un Dios de confusión. Lo dice muy claro, porque Dios no es un Dios de confusión. Se confundirán los hombres, pero Dios no. Y la palabra, la Biblia, las sagradas escrituras, el precepto de Dios, la luz, la lámpara, etcétera, como querramos también decir, nos aclara todo. Y he tomado esta porción del apóstol Pablo porque nos habla de un mundo sin Dios y un mundo o alguien que cree en Dios. Y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Creo que es muy claro lo que dice el Señor, pero a veces tenemos que explicarlo. No os unáis en yugo desigual. No es igual alguien que cree en lo que dice el mundo, no es lo mismo con el que cree en lo que dice Dios a través de su sagrada escritura. Nos llaman locos y dicen que esto es muy subjetivo porque no se puede comprobar. Pero la escritura dice que lo que es visible de Dios o lo que es de Dios es claramente visible para los hombres. De tal manera que esto es por medio de la creación. Lo que vemos de lo que no era, pero que salió de la boca de Dios. Cuando dijo, y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, Dios hablaba y sucedían las cosas. Él habla en su sagrada palabra y van a suceder tal cual está aquí. Por eso entendemos y comprendemos de lo que dice nuestro Dios. No lo tomamos para hacerlo a un lado, sino para añadirlo al corazón. Dentro de esto, dice el Señor, vosotros seréis templo. Templo. La palabra templo tiene que ver lugar donde, desde el punto de vista espiritual, donde se honra, se glorifica y se exalta a Dios. Eso es el templo. Cada creyente, aquella persona que dijo que ha creído en Jesús, tiene que vivir como Él vivió, andar como Él anduvo. Somos templo para honrar, obedecer, glorificar y exaltar a Dios. Por eso nos enseña y dice que no hay comunión entre un hijo de Belial o de Satanás con un hijo de Dios.
Y algunos no comprenden esa parte de que Satanás también es padre. Sí, Jesús mismo lo dijo. Aquellos judíos a los que vino Jesús, dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron, los que hemos creído en él, dice que nos ha dado potestad o poder de ser hechos hijos. Hijos. Hijos e hijas, pero de Dios, no de cualquiera, cuando se recibe a Jesús. Aquellos judíos a los cuales Jesús vino y les enseñaba, eran tan orgullosos que decían: nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Abraham, somos herederos de Abraham. Y muchos hoy día también así lo dicen, por la fe, nuestro padre es Abraham. Pero si no hacen conforme a lo que Dios dice, cuidado. Se enorgullecían y decían: nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo: si su padre fuese Abraham, ciertamente harían lo que él hizo. Ciertamente harían lo que él hizo. Claramente les dijo en Juan 8:42, Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. Versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vuestro padre, dijo Jesús, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Vuelvo a decir lo que en enero me decían: pastor, mejorarán las cosas. Y dije: sí y no. Y la pregunta es, no me está contestando. Si van a mejorar para los hijos, como estamos hablando, hijos de Dios. Pero para los que no, dice Pablo a Timoteo, los que están en lo malo irán de mal en peor. Parafraseándolo, mal, y dice peor. Pero los hijos de Dios dice que vamos a ver la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver con exaltación. Dice que el Señor dijo que el diablo es el padre de la mentira. No tengo nada contra las autoridades y mi respeto. Vuelvo a repetir, mi respeto. Pero dicen una cosa y luego sucede otra. Y algunos dicen es mentira, pero dicen que no, que es una verdad. Solamente puedo decirles que el Señor dice en el libro de Isaías, Él trastorna a los sabios y a los agoreros. Qué fuerte es. La sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría de los hombres. Aquí está plasmado. Y decíamos, es el padre de la mentira, dice, porque es mentiroso. Y Juan, cuando escribe su carta, en la primera carta, capítulo 3, por ahí nos habla que el que practica el pecado es del diablo, etcétera, y que para eso apareció el Hijo de Dios, Jesús, para destruir las obras del diablo. Pero en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios, hijo de Satanás o del diablo. La Biblia nos dice luego entonces, ¿quién es nuestro Padre? Al creer en Jesús y recibirle como Señor y Salvador, somos hijos de Dios. Jesús, dice la Escritura, que cuando viene al corazón de los hombres, en ese momento el hombre deja de ser creación de Dios para ser hijo de Dios. Los que no nacen, dice, conforme a voluntad de hombre, sino que nacen del Espíritu. Jesús habría dicho a Nicodemo, un nacer de nuevo. Cuando se recibe a Jesús, se recibe esa autoridad y poder de ser hechos hijos de Dios.
tendría que decir que en el Antiguo Testamento Dios vio a su pueblo Israel como hijos. Y como hijos los favoreció bendiciéndolos. Antiguo Testamento habla de una paternidad hermosa de Dios y somos herederos, los que creemos ahora en Jesús, de esas bendiciones. Estaban en cautiverio en Egipto, Israel. Habían pasado los tiempos de José, los tiempos en que Jacob había habitado en lo mejor de la tierra de Egipto. Habían sido bendecidos y multiplicados, pero los tomaron los egipcios como esclavos y había que librarlos. Y Dios oyó su clamor y dice que subió a él y llamó a Moisés y le dijo: he aquí, tú vas a ir para librar a mi pueblo. Así se lo dijo el Señor. Y cuando le dijo esto, le dijo: te vas a presentar a Faraón y le vas a decir: deja ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 4, versículos 22 y 23. Dios le dijo a Moisés: y le dirás a Faraón, tipo y figura hoy del enemigo llamado Satanás. Dirás a Faraón: Jehová, Dios, el Señor, como quieran decir, ha dicho así. Y añado: lo que Dios dice se obedece, y si Él mandó, lo ejecutará. Israel dice: es mi hijo. Ah, qué glorioso, porque Dios vio a Israel en el cautiverio como un hijo, pero estaban sufriendo. Y luego añade: mi primogénito. A veces el primogénito, en un sentimiento de los padres, es mucha cobertura, mucha protección, mucha exaltación. Dicen el consentido. Y le dice: dile, ya te he dicho, le dijo Moisés a Faraón, de parte de Dios, deja ir a mi hijo. Qué padre, qué glorioso ese hecho y actitud de Dios, el Todopoderoso, el Creador, de decir: son mis hijos o es mi hijo. Deja ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. Y le dice Dios a Faraón por medio de Moisés: he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. En la 10ª plaga, Dios lo ejecutó por la rebeldía de Faraón. Nadie desobedece a Dios sin consecuencias. Quien le cree, la consecuencia de creerle es exaltación y bendición del Padre eterno. Deuteronomio capítulo 14, 1 dice Moisés a Israel: hijos sois de Jehová vuestro Dios. En el libro de Oseas, proféticamente, 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Proféticamente, porque cuando José y María, en aquella matanza, cuando Herodes dijo: matad a todo niño de tal edad hacia abajo, y vino aquella circunstancia de muerte entre los judíos de ese tiempo, dice que tomaron a Jesús y fueron a Egipto. Pero de allá salió nuevamente para venir a obrar la bendición de salvación. Qué glorioso es Dios amando a su pueblo como a un hijo. Isaías viene entonces, profetiza respecto a esa relación con Dios. Dice ahí Isaías capítulo 63, 16. Me encanta Isaías porque es el que manifestó proféticamente el nacimiento, la gloria, el actuar, el caminar, el sufrir y el reinar de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, dice, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo
es tu nombre. Cuando dice perpetuo, eterno, infinito, glorioso. Y algunos pueden decir, pues nada más son esos versículos, pastor. Luego así me dicen, es Antiguo Testamento. Pero se cumplió. Se cumplió. ¿Y saben qué? Se cumplirá. Porque Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él dijo y lo hará. Isaías 64, 8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Hermanos, si hemos creído en Cristo, somos obra de la mano del Señor. Y sí, fuimos ese barro que se echó a perder, la vasija que se echó a perder, pero nos hizo nuevos para depositar en nosotros su Espíritu Santo. Es una paternidad gloriosa, hermosa, de parte de nuestro Dios. No somos cualquiera, somos hijos de un gran rey. En el Nuevo Testamento, para los que dicen que somos de la gracia hacia acá, la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 5, 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia, nuestro Padre es paciente. El libro de los Salmos nos los dice en el 103. Como el Padre se compadece, ay, nuestro Dios se compadece. Y cuando yo veo esas frases, se compadece. Y recuerdo cuando 5,000 o 4,000 fueron a ver a Jesús, entre ellos los que lo criticaban, por el demonio hace milagros, y decían, no, es un milagrero, y dicen que es un profeta, y unos iban para ver como si fuera un espectáculo, otros iban por necesidad, pero dice la Escritura que al verlos tuvo compasión de ellos. Y en esa compasión dice que les dijo a los discípulos, denles de comer. Ah, qué hermoso el Señor. Señor, yo a darle de comer, ¿cómo? No tengo, no me alcanza. El Señor le dijo, denle de comer. Denles de comer, tengo compasión de ellos. Significa que Dios tiene compasión de nosotros como hijos, ve nuestra necesidad y Él nos quiere suplir. Usará a alguien. Y ante eso, la Biblia nos enseña que los discípulos diciendo, pero ¿cómo? Y se multiplicaron esos peces y esos panes y les dio sus canastas. Y quizá Pedro, Felipe, Andrés, alguno dijo, esto se va a acabar con 4 o 5. ¿Cómo le vamos a hacer? Pero empezaron como rosetas de maíz. Algunos así los conocen. En nuestra nación, México, lo conocemos como palomitas. Y sobraron. Cuando tiene compasión Dios, como Padre, no nos falta nada. Nos sacia. La Escritura nos enseña luego entonces que es el Dios de la paciencia y de la consolación también. Y luego dice, os dé el mismo sentir según Jesucristo, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habla de que Padre de Jesucristo. Y Jesús le dice a sus discípulos cuando dicen, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Juan les enseña a sus discípulos, ¿y tú? Y les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, y háblenle de tú. Él no se ofende. Intimidad, amor, comprensión. Así lo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo, no dice dénoslo, dánoslo hoy. Qué hermoso lo que Jesús nos participa de esa paternidad de Dios Padre. Segunda Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero notemos, Padre de misericordia. ¿Qué es misericordia? En el hebreo es lo que en el griego significa gracia, el favor que no merecemos, la bendición que no merecemos, pero en el hebreo tiene que ver con el juicio y condenación y castigo. Pero en lugar de darnos castigo y condenación, si es que el pueblo se volvía a Él,
la misericordia corre y da las bendiciones que no se merecen. Bien dice la Escritura que se vuelve a nosotros, perdonando nuestra maldad. Y así podemos ver versículos y versículos. Primera de Pedro en su carta dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer en una esperanza viva. La Biblia nos dice que esperamos en Dios. ¿Qué es lo que nos dicen cuando decimos: es que Dios me va a ayudar? Si Dios te ayudara. Y algunos dicen: mejor ni les digo que me duele porque dicen que soy cristiano y avergüenzo a Dios. No, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se derrama o ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. He escuchado por años esa circunstancia de decir: no nos llamemos hermanos. No nos llamemos hermanos. Qué triste, porque la enseñanza de la paternidad de Dios, del Dios de consolación, de misericordia, de justicia, y puedo mencionar muchos atributos del Señor como Padre, los hacen a un lado. Tan simple y tan sencillo, pero no quieren tener eternidad. Y lo digo porque Jesús dijo esto: no se turbe, Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre. Oh, Dios a ese reino celestial, Jesús le llamó Padre para poder entrar ahí, para poder estar ahí. Solamente es por ese amor del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y dijo: voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, en la casa de mi Padre, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La Biblia me enseña que Jesús nos ofrece mucho más que salvación y vida eterna. Eso es bueno. Jesús nos ofrece más, y en Jesús no es a mitades, es llenura. No es mitad de gracia, no es mitad de bondad, no es mitad de prosperidad, no es mitad de justicia, es plenitud y llenura. Cuando le decimos: ten misericordia, hasta llenar. Cuando le decimos: sánanos, en plenitud. Algunos dicen, vuelvo a repetir, no es comprobable. Hemos visto los milagros del Señor. Mujeres y jóvenes niños sanados de enfermedades interminables, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. La Biblia nos enseña en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 7, dice la Escritura que hay abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús nos hace coherederos de esas bendiciones. Qué glorioso, porque dice la Escritura que en Romanos 8:17 que si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios. La herencia nuestra es la misma que Jesús ha recibido y recibirá siempre. Herederos junto con Jesús, juntos con Jesús, coherederos del reino. En el libro de Efesios 1:11 nos enseña y nos dice que por Jesús tuvimos y tenemos y tendremos herencia. Somos herederos de esa bendición plena de Dios, cualquiera que sea. Por eso caminamos y honramos su nombre obedeciéndole, apartándonos del mal. En el libro de Hebreos,
capítulo 1, versículo 12, dice que Dios, habiendo hablado de muchas y de diferentes maneras, ahora nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego en el versículo 2 dice, el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Y si somos coherederos, luego entonces junto con Jesús tenemos bendiciones. En el libro de Isaías nos enseña y nos habla en el capítulo 54 y nos dice que Él creó y formó al herrero, el cual forja las armas para destrucción y al destruidor. Pero dice la Escritura ahí que esta es la herencia de los siervos o los hijos o las hijas de Dios. Esta es la herencia, dice, de los siervos, hijos e hijas de Dios. Y su salvación, dice, de mí vendrá, dice el Señor. Ninguna arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. La Escritura es vasta en el hablar de la paternidad de nuestro Dios. Y si eres hijo o hija de Dios, regocíjate, como dice por allá, y canta, moradora de Sión, porque en medio de ti está el Santo de Israel. Lo digo parafraseándolo. Regocíjate y canta, oh iglesia de Cristo, porque en medio de ti está el Padre Celestial. Y la Biblia nos enseña que Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y la Biblia me enseña que como padre bendijo a Abraham, Isaac, David, Sara, Ruth, Esther. La Biblia me enseña que como padre Jesús caminó en esta tierra, en aldeas polvorientas, en ciudades, en barcas, en montes y donde quiera que estaba. Y ahí mostró el amor del Padre, porque lo dijo muy claro: yo no hago más que lo que veo hacer de mi Padre. Y tocaban los enfermos y sanaban, y venían y le tocaban y sanaban, y liberaba cautivos y obraba esa gracia y esa misericordia. Y hoy Jesús todavía lo puede hacer. Dios Padre lo puede hacer junto con su Espíritu Santo. Basta con creer, confiar y esperar en Él. Días anteriores mi hermano Ricardo compartía parte de su testimonio. La Biblia nos enseña que efectivamente bendeciré a tus hijos, dice, y a los hijos de tus hijos, porque Él es el Padre, dice la Escritura, y quiere bendecir hijos e hijas. Y por eso dice la Escritura que Él visita la maldad, tercera, cuarta generación, pero en sentido contrario o contrario sensu, como decíamos o decimos en derecho. En sentido contrario, Dios visita la gracia y el amor de sus hijos para recompensar en esa herencia tanta bendición. Confiemos en Él. La exhortación es que le entreguemos todo a Él. Y la Biblia nos enseña que Él, como Padre, nos ha de bendecir. Y quiero concluir con la lectura de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos, para una herencia incorruptible, ser herederos, no de corrupción, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, guardados en estos tiempos de calamidad por el poder de Dios, mediante la fe,
para alcanzar, tener, vivir, experimentar la salvación que está preparada. Oh, qué hermoso. Gracias, Dios. Para ser manifestada en los tiempos postreros. Estos. Si alguien está mirando y escuchando este mensaje y dice: yo necesito que ese Dios todopoderoso sea mi Padre, necesita hacer esa oración para después decir: Abba Padre o Papacito, Padre mío. La oración es sencilla, pero poderosa, porque dice la Escritura que hace que aún en el cielo haya gozo. Y la oración podrías hacerla diciendo esto así: Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Mirándote a ti en fe y tomado de las manos en fe, le digo al diablo que se largue de mi vida. Lo echo fuera de mí, de mi familia y de mi casa. Te recibo, Señor Jesús, como mi Salvador. Gracias porque la herencia espiritual tuya me la otorgas. Haga a un lado la de mis padres naturales. Esa herencia de gloria y de honra ahora por tu amor me pertenece. Y en ello escribes mi nombre en el libro de la vida. Y puedo decir que no hay condenación en mí. Agradezco tanto amor al sufrir por mí en la cruz y hacerme libre de toda potestad de mal. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Oremos también por cualquier circunstancia que haya. Padre, de aquella herencia de bendición, otórgala a cada uno de estos mis hermanos y hermanas, hijos e hijas tuyos. La Biblia nos enseña y nos dice que sean grandes o pequeños, mujeres o varones, tú nos bendices. Y que ese manto de gozo y alegría, de salvación y de justicia, y aún mucho más, cúbrenos con ello. Y de la manera que fueron exaltados y bendecidos todos aquellos que creyeron en ti, como Daniel, Mesac, Cedrac, Abednego, Sara, Esther, Ruth, o en el Nuevo Testamento, Febe, y así otras mujeres, Lidia, nosotros seamos y sean mis hermanas bendecidas, guardadas. Gracias porque bien dijo el apóstol Pablo: doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Gracias, Señor, porque al hacernos hijos e hijas, tú derramas de esa bendición paternal en lo material, espiritual y físico. Y tu iglesia, donde quiera que se encuentre y esté, cualquiera que sea el grupo denominacional, la salvación nos las otorgas tú. Y gracias, porque esa iglesia que está en el África, Asia, Oceanía, Europa y América, es exaltada por ti. Gracias, Señor, y que esa bendición del Padre, Hijo y Espíritu sea con nosotros hoy y siempre, y con nuestra familia. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermanos y hermanas, familia de Dios. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido en esta mañana, en los labios de nuestro pastor Nahum. Y vamos a darle al Señor en esta hora, primeramente, de lo que Él ha bendecido nuestras vidas. Yo te voy a invitar ahí que tomes tu ofrenda
en tu mano, la prepares, la guardes, la traigas, la deposites cuando Dios te dé la oportunidad. Recordamos lo que dice la Escritura: traed, traed, traed los diezmos, dice, al alfolí y hay alimento en mi casa. Estamos convencidos que Dios sigue bendiciendo, sigue obrando, sigue cumpliendo su palabra. Él dice que no comeríamos nuestro pan con escasez. Él dice que es poderoso para hacer que abunde en nosotros todo lo suficiente. Y creemos en su palabra y creemos que lo está haciendo en la vida de su pueblo. Pero también, si alguien tiene alguna necesidad económica, algún problema económico, vamos a orar a través de esto y vamos a pedirle a Dios que abra las ventanas de los cielos y derrame esa bendición, como dice su palabra, hasta que sobreabunde. Bien, ahí con nuestra ofrenda vamos a orar en esta hora, vamos a prepararla para dársela al Señor. Oremos. Dios, en esta hora venimos delante de ti dándote gracias, Dios, porque sigues siendo fiel y seguirás siendo fiel porque tú no cambias. Eres el mismo y has prometido ser ese Jehová Jireh para todo tu pueblo, para todos nosotros. El que provee, el que nos sustenta, el que nos da todo lo necesario para nuestro diario vivir. Te damos gracias en esta hora porque tú haces, Señor, que se produzca en nosotros el cumplir todos los anhelos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en ti. Y aquí estamos, Señor, para testificar de que tú sigues bendiciendo y proveyendo, Señor, el alimento, el sustento en nuestras casas. Recibe esta ofrenda, recibe el diezmo, la primicia, según sea el caso, Dios. Y sigue bendiciendo a tu pueblo. Toda obra de nuestras manos, Dios, sea bendecida. Todo negocio que realizan nuestros hermanos sea bendecido. Todo trabajo, Señor, que desempeñan en alguna empresa, en alguna oficina, Señor, sea bendecido. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos a todo tu pueblo en tus manos, sus finanzas en tus manos, Señor. Y si alguien tiene conflictos económicos, enfermedad económica, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús, tocamos, Señor, el cielo en esta hora, Padre, y te pedimos que venga esa sanidad, que tu pueblo reciba, Señor, de tu mano izquierda donde están las riquezas y en la honra, Señor, y sean exaltados, Señor, para salir de esos problemas económicos. En esta hora, en el nombre de Jesús, te ofrendamos y te damos gracias, porque tú eres el que nos has dado, Señor, y seguirás haciéndolo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bien, vamos a orar en esta hora por todas las necesidades que hay. Quiero leerte lo que dice el Salmo 67. Es una exhortación, dice, titulado así, a las naciones para que alaben a Dios. Pero en los primeros versículos, especialmente el versículo 1 y el 2, nos habla de que Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos bendiga. Lo voy a leer como dice, voy a leer todo el Salmo. Dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, dice, tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Con firmeza y seguridad expresa el salmista: nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y en esta hora de necesidad, en esta hora de el momento de pedirle a nuestro Dios, vamos a clamar y a pedirle por todas las necesidades que hay. Ahí donde estás en casa, ahí donde estás con tu familia, con tus seres queridos, ahí teniendo las peticiones de tu corazón, oremos en esta hora al Señor. Padre, nos acercamos nuevamente a ti. Venimos conforme a tu palabra. Dice que al que toca se le abre.
Al que llama se le responde, Señor. Al que pide se le da. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros creemos, Padre, que la puerta se abre para ser recibidos por ti. En esta preciosa hora, Señor, tú eres el que escuchas el clamor de tus hijos. Cada uno, Señor, levanta de ti su oración. Cada uno en esta mañana, en esta hora, te pide, Señor, que tengas misericordia. Y hemos leído tu palabra y dice con firmeza que tú eres el que nos bendices porque eres el Dios nuestro. Así, Señor, en esta hora tu pueblo, Señor, se ha escuchado en el trono de tu gracia, Señor, y en esta hora ellos, Señor, reciban de ti la respuesta a su oración. Sabes las situaciones tremendas y difíciles que está viviendo, Señor, el pueblo. Algunos, Señor, han padecido esta enfermedad. Algunos han sufrido, Señor, estas situaciones. Y otros, Padre, los daños colaterales que ha traído esta pandemia. Yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de todo tu pueblo, que tengas misericordia de todos tus hijos, para que las naciones vean, Señor, que tú eres grande, como lo dice la Escritura, para que las gentes vean que tú eres Dios de verdad, un Dios real que hace grandes señales, grandes prodigios, grandes maravillas. En esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, pon tu gloria en todo tu pueblo, Señor. Y hoy el enfermo sane, hoy el dolor desaparezca, Señor. Hoy la sanidad venga, el vigor venga, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Quizás hay enfermedad emocional, Señor, en los corazones. Tu palabra dice que tú vendas los corazones rotos y sanas todas las heridas. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, y restaura todo el corazón y todo el alma, Señor, de los que están heridos y quebrantados, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, venga tu bálsamo, venga tu aceite, Señor, sobre todo tu pueblo, sobre toda la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres fiel, Señor, y eres el único que puede levantar del polvo al menesteroso para hacerlo sentar con los príncipes de tu pueblo. En esta hora, Dios, en el nombre de Jesús, alza del muladar, Señor, y levanta y restaura, y en el nombre de Jesús a tus hijos. En esta hora, Dios, te damos gracias, porque estamos convencidos que tú nos escuchas. Y si tú nos escuchas, si tú nos oyes, tenemos todas las contestación de todas las peticiones que te hayamos hecho. Eso dice tu palabra y lo creemos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Te damos gracias. A esta hora, Señor, nos despedimos. Damos gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido. Damos gracias por la alabanza, por la palabra, Señor. Damos gracias porque tú eres fiel, Señor, y estás con nosotros. Oramos por toda la iglesia en todo el mundo. Oramos, Padre, por todo aquel que invoca tu nombre donde quiera que esté. En el África, en Asia, Señor, en Europa, en América, en todo lugar, en Oceanía, Dios, en el nombre de Jesús. Que tú, Señor, te glorifiques y te exaltes sobre tu pueblo. Que esa llama encendida, Señor, se vea en las naciones, Dios. En esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros, la iglesia, Casa de Alabanza, te damos gracias por poder tener, Señor, estos momentos de meditación de tu palabra, este culto tan hermoso. Te damos gracias porque en tanto que nos volvemos a ver o reunir, Dios, sabemos que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo es sobre toda la iglesia, y tú nos guardarás en completa paz, porque en ti persevera nuestro corazón. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Reciban un saludo de todos los pastores, de los pastores y del ministerio de Casa de Alabanza. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Esperamos que esta transmisión haya sido de bendición para tu familia. Mándanos tus peticiones al correo casadealabanzaar@gmail.com. Estaremos orando por ti. No olvides activar la campanita para recibir nuestras notificaciones al instante. Cristo te ama. Hasta la próxima.